Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos nuevamente a su programa de la reflexión del Evangelio a la palabra que da vida. Hoy le damos gracias al Señor, bendecimos su santo nombre, glorificamos su grandeza y su poder porque nos permite un día más de vida. Y qué bueno que todos hoy podamos reconocer también la grandeza del Señor, podamos reconocer las maravillas del Señor. La iglesia nos está invitando a recordar, a vivir la vida de la Virgen María. En este día de precepto, la iglesia nos recuerda a la Virgen de Concepción, a la Inmaculada Concepción. Estamos de fiesta, estamos alegres, porque viendo el modelo de la Virgen María, nosotros podemos aprender muchas cosas para llegar a la santidad como la Virgen María. El Evangelio de ahora, pues, de eso nos va a hablar, de la gracia de la Virgen María. Por eso vamos a tomar el texto que la iglesia nos presenta en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Y lo vamos a hacer todo diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba, y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y él será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, Él es santo, el que va a nacer de ti. Será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya van en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este preciso momento vamos a pedirle al Señor que nos dé su luz, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento para meditar esta palabra, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Y que nosotros podamos disponer un corazón
como el corazón de la Virgen María, para atesorar todas las grandezas y las maravillas del Señor. Para eso vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos una vez más a la reflexión de la palabra que da vida, el Santo Evangelio de este día. Y hoy la iglesia se une en esta fiesta todos juntos a celebrar la Inmaculada Concepción. Esta fiesta que nos recuerda cada 8 de diciembre y que es día de precepto que todos los católicos obligatoriamente, oigan bien, mandatoriamente estamos llamados a ir a escuchar misa. Para eso los de nuestra parroquia, la misa, pues hay diferentes horarios de lo que es la misa que se va a celebrar en este día. Pero si no me equivoco, la misa para la noche va a ser a las 8 de la noche. Y nosotros estamos hoy en este día invitados a unirnos a esta solemnidad de la fiesta de la Inmaculada Concepción. La Virgen María sabemos que es virgen antes, durante y después del parto. Desde su concepción, ella es preservada pura, sin mancha. ¿Por qué sin mancha? Yo se lo voy a explicar a medida que vayamos meditando el Evangelio. Porque muchas personas, bueno, espero que no sea un católico que piense lo contrario, pero lastimosamente algunas personas, con mucho respeto se los voy a decir, están bien equivocadas. Personas que dicen ser cristianos y piensan lo contrario de la Inmaculada Concepción. María es la persona preservada, elegida por Dios, donde van a ser un santo. Y donde van a ser un santo, el Hijo de Dios, el Santo, ella es pura en su cuerpo, en su alma y en todo su ser, desde su concepción. El texto lo dice bien. Dice, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. No lo vamos a poder meditar todo, pero vamos a tomar los puntos más importantes, como toda la palabra, pero donde podamos detenernos un poco para hablar de la concepción. ¿Y qué piensa la iglesia sobre la concepción y la pureza de la Virgen María? Dice que en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel, pongan atención a esta palabra, entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate llena de gracia. La Virgen María es sin mancha, sin pecado, desde su concepción, porque ella desde antes ha sido preservada, le dije, para un plan específico, no por cualquier persona, sino por Dios. Por eso que el ángel va a reconocer en la Virgen María la gracia con la cual ha sido llenada
de parte de Dios. Esto es importante para nosotros los cristianos católicos, poder recordar este día para ver cómo fue María llena de gracia. ¿Por quién fue llena de gracia? Y para darle el lugar que la Virgen María tiene que ocupar en cada persona que se llame cristiano. No decir cosas equivocadas o cosas erróneas de lo que es la Virgen María. La Virgen María es llena de gracia. El Señor la había preservado, les vuelvo a repetir esta palabra, para que fuera madre de su Hijo, con la pureza que ningún ser humano en la tierra la ha tenido. Después de Jesús, me atrevo a decirlo, basado en los documentos, en la doctrina, en la palabra de Dios, que después de Jesús no hay persona más pura acá en la tierra como la Virgen María. Llena de gracia. ¿Qué más le dijo el ángel? El Señor está contigo. ¿Qué aprendemos nosotros cuando le dice el llena de gracia? Ya les expliqué que ha sido complementada con todas las gracias, con todas las virtudes, con todos los dones que un ser humano no puede tener. Pero viene, le dice, el Señor está contigo. Dios ha sido el que ha invadido la vida de la Virgen María. Desde antes, durante y después de lo que hoy conocemos de la palabra de Dios. El Señor está contigo. Sigue diciendo el texto. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y le preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Oiga bien, 3 palabras que llevamos meditando. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios, ante la presencia de Dios. O sea, si usted y yo nos ponemos a meditar, nos ponemos a profundizar qué es hallar gracia ante los ojos de Dios. Es saber que la presencia y la morada de Dios ha habitado en ese ser tan especial llamado la Virgen María. Qué bello lo que nosotros podemos aprender. María dijo entonces, dice el ángel, el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz. María, en su pureza, concibe el santo, el rey, el que va a ser por los siglos y los siglos, y su reinado no va a tener fin. Ella lo va a concebir. Pero María, la Virgen de Concepción, nos da una gran enseñanza aún más profunda de lo que nosotros nos imaginamos. María concibe al santo, pero también es capaz de darlo y darás a luz. Lo recibe, pero también María lo da. Prueba de eso, si ustedes se van al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 39, ¿cómo lo hace? Con prontitud, dice, cuando se fue camino allá a los valles de Judá. Cuando se va allá a donde su prima Santa Isabel. Allá lo concibió y lo dio. Por la misma pureza, por la misma gracia, por la misma grandeza con la cual había sido cubierta la Virgen María desde antes de su concepción. Sigue diciendo, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?
Él le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María tiene otra cualidad y característica grandísima, que fue cubierta en dos maneras, en dos veces, por el Espíritu Santo. Cuando la sombra viene y queda embarazada, pero también cuando la iglesia naciente, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se derrama el Espíritu Santo, la purísima concepción en la Virgen María está presente en la iglesia naciente. Hechos capítulo 2. María es cubierta en dos veces por el Espíritu Santo. Cuando viene para dar a luz, para formarse en el vientre, la sombra del Altísimo, el Espíritu la cubre en el anuncio, pero también cuando desciende el Espíritu Santo en la iglesia naciente, que está ella para sostener, para guiar en ese proceso a los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles, en la Pentecostés, como todos conocemos. La Virgen María, pudiéramos hacer miles de retiros hablando solo de la grandeza en la cual podemos nosotros mirarnos. Y la última que podemos ver, dice: porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que se me ha dicho. La misma pureza de la Virgen María es capaz de reconocerse como una esclava del Señor, como una servidora del Señor, una mujer que por su pureza, por su santidad, tiene el grado de humildad de reconocerse pequeña, pero a la vez sabemos, querido hermano, cómo Dios la había nutrido con las grandezas y las maravillas del cielo. ¿Qué aprendemos de la Virgen María? Hoy en este día especial, solemne, de la Purísima Concepción, saludamos a todos los que se llaman Concepción o las que se llaman Concepción. Que Dios y la Virgen María les llene de muchas virtudes como el de la Virgen María. Saludamos al país de Nicaragua, el país de Monseñor Rolando Álvarez, que nos acordamos siempre de él. Sabemos que la Virgen Purísima de Concepción allá en Nicaragua está protegiendo, sosteniendo, abrazando a Monseñor Álvarez en ese lugar de Pretorio donde está, en ese lugar donde está preso. Por eso, si el Monseñor Rolando Álvarez un día pueda ver un video, recuerde que El Salvador también, y todos los países católicos hemos estado orando por él. Y no nos olvidamos que la Virgen María sostiene a Monseñor Rolando Álvarez allá en Nicaragua. Pero quisiéramos seguir viendo esto. Pero ¿qué dice la iglesia sobre la Purísima Concepción? El catecismo de la iglesia, hermano, es una riqueza grande que Dios nos ha dado en la iglesia. Es la aplicación de la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice la iglesia sobre la Purísima Concepción? Tengo 3 numerales que ustedes pueden anotar allí. Sí, espero que no les vaya a aburrir mucho, pero a mí me encantan los documentos de la iglesia, porque es la aplicación de la palabra de Dios. ¿Qué dice el catecismo en el numeral 990, 991 y numeral 490, 491 y 492 seguido? 490, 491 y 492. Y allí sigue diciendo muchas cosas hermosas, la doctrina de la iglesia sobre la Virgen María. Dice en 490, para ser madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante, llena de gracia. El Señor está contigo. Para ser madre
no podía ser más que una persona pura en su seno virginal, pura en todo su ser, porque ella tenía y estaba dotada, dice el catecismo, por los dones a la de medida de la misión tan importante. Dice también, gracias hermana Bessie por estar ahí, que Dios le bendiga, por anotar ahí los numerales, ¿verdad? El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saludó como la llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentamiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso, oigan bien, que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. Para decir sí, nadie puede decir sí si no está poseído por la gracia de Dios. Y en tal misión, dice el catecismo de la iglesia, para decir sí. Qué hermoso lo que nosotros podemos aprender de la Virgen María. Dejarnos poseer por Dios es un vivir al estilo de la Virgen María. Numeral 491 dice: a lo largo de los siglos, la iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Oigan bien, desde su concepción, de antes de nacimiento. Es la que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción. Sabemos, podemos decir, pero eso no está en la Biblia. No, es un dogma. ¿Y qué es un dogma? Es un acto de fe en el cual cada cristiano católico creemos. Y dice, ¿quién proclamó ese dogma de la Purísima Inmaculada Concepción? Lo declaró Pío IX en el año 1854. Se declaró este dogma de fe, que la Virgen es pura, sin mancha. Por eso le llamamos la Virgen de Concepción. Y por último dice en el numeral 492, dice: esta resplandeciente santidad, del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, oigan bien, le viene toda entera de Cristo. Ella es la redimida de la manera más sublime en la atención a los méritos de su Hijo. El Padre le ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Más que ninguna otra persona creada, Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser, escuchen estas palabras, santa e inmaculada en su presencia, en el amor. ¡Wow! Como quisiera decir palabra de Dios, pero esta es palabra de la iglesia. Pero es la aplicación de la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos de este día nosotros? Recordando la solemnidad de la Purísima Concepción. Número 1, recordemos que María fue poseída por Dios. Fue llena de gracia por Dios. Ella fue enriquecida con toda gracia y dones para ser la Madre de Dios. Ella fue, por Cristo, dice la iglesia, fue redimida desde antes de su concepción. Fue preservada inmune de toda mancha. La Virgen María nos enseña a que veamos en ella un ejemplo y modelo de santidad. Un ejemplo y modelo de pureza. Un ejemplo y modelo de servicio. Un ejemplo y modelo de disposición y obediencia. Un ejemplo y modelo de fe, de perseverancia. Aún está en los momentos más difíciles de la vida de su Hijo, al pie de la cruz. Que el Señor pues nos dé la luz, querido hermano, para imitar siempre y poder tener a María en el lugar que ella se merece como un cristiano que somos. Recuerden, este día es
mandatorio ir a escuchar misa de precepto. Los vemos, si Dios permite, en la misa de la noche, y que el Señor pues nos dé la gracia para ser unos imitadores de la Virgen María. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre ser alabado. Un fuerte abrazo, saludos para todos.